Vamos a hablar un poquito acerca de los estudios observacionales conocidos como estudios observacionales descriptivos. Mi nombre es Marina Mequiro. Como habíamos comentado en la clase de diseño metodológico, los estudios descriptivos son como la punta de este iceberg. Todo aquello que nosotros podemos observar y describir son los estudios descriptivos. No podemos establecer relación causa-efecto, por lo tanto, no podemos ver toda la profundidad de la problemática. Entonces, al no buscar relación causa-efecto, sus datos son utilizados con fines meramente descriptivos. Tenemos varios tipos de estudios descriptivos en medicina. Tenemos estudios descriptivos transversales y estudios descriptivos longitudinales. Dentro de los transversales tenemos los casos de prevalencia, serie de casos transversales, evaluación de pruebas diagnósticas, estudios de concordancia, de asociación cruzada y otros tipos de estudios. Dentro de los longitudinales tenemos los estudios de incidencia. No podemos hacer estudios de incidencia de manera transversal. Esos son los de prevalencia. Incidencias son longitudinales. Tenemos los que describen los efectos de una intervención no deliberada y los que describen una historia natural. Los estudios de prevalencia. Estos son, ya dijimos, estudios descriptivos transversales. Lo que requieren estos estudios es estimar una prevalencia de una enfermedad. Puede ser una enfermedad o debería ser una enfermedad de inicio lento y larga duración, ya que en caso contrario van a existir muy pocos individuos que padezcan esta enfermedad en el momento en que estamos haciendo el estudio. Acordémonos que los casos de prevalencia, los estudios de prevalencia tienen una fórmula, que es el número de casos con la enfermedad en un punto específico del tiempo. Usualmente lo hacemos en un año. Podemos hacerlo en tan corto tiempo como 6 meses, pero lo ideal es hacerlo durante un año. Va a estar dividido la población entre el total de la población del mismo grupo en el punto específico de tiempo que nosotros establezcamos, ya sea 6 meses, un año, 2 años, etc. La ventaja es que suelen estudiar muestras representativas, lo que facilita extrapolar los datos. Puede estudiar varias enfermedades o factores. Se realizan en corto periodo de tiempo, estiman prevalencia y ayudan a planificar servicios sanitarios, que pues son un paso muy necesario para muchos estudios prospectivos. La desventaja es la falta de secuencia temporal. Esto dificulta y no podemos establecer relaciones de causa-efecto con un estudio de prevalencia. No son útiles para enfermedades raras o poco frecuentes y puede ser que tenga un sesgo de supervivencia y sesgo de no respuesta. Vamos a ver este caso hipotético. Esto es bien importante porque en los casos de prevalencia tenemos que tener mucho cuidado con el sesgo de selección. Muchas veces, por comodidad, queremos hacer muestreos no probabilísticos por conveniencia, pero resulta que esto me puede introducir un sesgo. Y veamos este ejemplo para entenderlo. Tenemos una población participante en donde yo quiero saber cuál es la prevalencia de la hipercolesterolemia. Resulta que como hice un muestreo no probabilístico por conveniencia, agarré a 600 participantes y pensé que porque me había agarrado bastantes iba a ser suficiente para que mi estudio tuviera validez. De los 600, resulta que solamente 90 salieron con hipercolesterolemia, de los 600 que yo seleccioné por conveniencia. Al tener solamente a 90 con hipercolesterolemia, la prevalencia me sale del 15%. Sin embargo, hubieron 400 participantes que yo no tomé en cuenta. De esos 400, habían 120 con hipercolesterolemia. Si yo solamente analizo 400 con respecto a 120 con hipercolesterolemia, hay una prevalencia del 30%. Difiere casi el doble con respecto a la población que yo decidí tomar por conveniencia. Si analizo a toda la población en total eran 1000. De los 1000, 210 tenían hipercolesterolemia. La prevalencia real en este caso es del 21%. Entonces veamos cómo agarrar un muestreo por conveniencia me generó
un sesgo de selección, porque de todos los que agarré, había muy poquitos con hipercolesterolemia y dejé por fuera a muchos que sí tenían hipercolesterolemia. Lo ideal en un estudio de prevalencia es tomar a toda la población, pero si esa población es muy grande y se hace muy difícil, podemos tomar una muestra, pero recuerden hacer un muestreo probabilístico. Un muestreo aleatorizado me evita el sesgo de selección en los casos como estos de estudios de prevalencia. Veamos los estudios que evalúan una prueba diagnóstica. Estos tipos de estudios también son descriptivos y son muy utilizados en medicina. Para ello, necesitamos tener una prueba diagnóstica que sea el gold estándar, es decir, aquella prueba que en realidad me diagnostica lo que yo ando buscando. Y a través de esta prueba, yo voy a evaluar a otra prueba para sacar sensibilidad y especificidad. De tal manera que en la sensibilidad vamos a tener a los verdaderos positivos divididos entre verdaderos positivos más falsos negativos multiplicados por 100. Y en la especificidad vamos a tener los verdaderos negativos divididos entre los verdaderos negativos más los falsos positivos, siempre multiplicado por 100, porque tanto sensibilidad como especificidad son un porcentaje. Ejemplo, que queramos ver la sensibilidad del ultrasonido abdominal para detectar masas pancreáticas. ¿Cuál va a ser aquí el gol estándar de las masas pancreáticas? El TAC. Entonces yo ya tengo el TAC, el que me va a dar tanto los verdaderos positivos como los verdaderos negativos, para que yo pueda sacar mi sensibilidad y mi especificidad, en este caso, del ultrasonido abdominal. Otro ejemplo, especificidad y sensibilidad de la biopsia por congelación en neoplasias tiroideas. En la biopsia por congelación sabemos que el cirujano entra, toma un poquito de la tiroides y lo analiza rápido el patólogo por un método de congelación. Sin embargo, no se compara a la biopsia que hacen los patólogos con mucho más tiempo. Esto se hace porque en el momento el patólogo le dice al cirujano si hay necesidad de quitar toda tiroides porque ve algo maligno o solamente con la muestra que acaban de retirar y ya no se necesita intervenir más. Entonces, este era un estudio donde se determinó la especificidad y sensibilidad de la biopsia. ¿Cuál era el gol estándar aquí? La biopsia propia, no la biopsia por congelación, sino la biopsia propia que hace en patología y que lleva pues varios días para poder hacer su análisis. Entonces veamos cómo cuando estamos evaluando otras pruebas diagnósticas, estamos haciendo estudios de sensibilidad y especificidad, son parte de estudios descriptivos vistos en el área médica. Los estudios de concordancia. Estos estudios también son descriptivos y son muy interesantes porque la finalidad de ellos es evaluar si un aparato de medida o un cuestionario es fiable o si dos observadores concuerdan con la medición de una variable. Entonces tenemos, por ejemplo, concordancia entre ultra y el reporte de biopsia en patología endometrial. Es decir, que tanto la ultrasonografía me está diciendo lo mismo que la biopsia en patologías endometriales, que tanto concuerda una con la otra. Otro ejemplo, concordancia entre la puntuación revisada del trauma y la escala de valoración de gravedad de la lesión. Entonces, en estos estudios de concordancia, yo saco un índice que es el índice kappa. Entre más se acerca este índice a 1, quiere decir que hay mayor concordancia. De hecho, arriba de 0,8 es una concordancia muy buena entre dos estudios o entre dos pruebas que querramos nosotros buscar su concordancia. Los estudios de incidencia. Los estudios de incidencia son casos nuevos de una enfermedad que desarrollen en una población durante un periodo de tiempo, usualmente un año igual que la prevalencia, pero también lo podemos hacer por 6 meses o por 2 años o más tiempo. Estos son, ya lo dijimos en la clase de diseño metodológico, prospectivos y tienen la característica de ser longitudinales. Entonces, estos estudios, tenemos aquí, por ejemplo, de que en el numerador vamos a tener el número de casos nuevos de una enfermedad en el periodo de tiempo establecido, ya sea un año o 6 meses, entre el total de la población en riesgo al inicio del periodo de estudio.
Acordémonos que los de incidencia dan un porcentaje igual que los de prevalencia. Tenemos otro tipo de estudio que, a pesar de ser conocido como un estudio de cohorte, seguir en el tiempo, pero la idea de esta cohorte únicamente es estimar la incidencia con la que aparece un problema de salud, describir su evolución. En este caso, estos estudios, a pesar que son de cohorte y tenemos la idea que son analíticos, pensemos en que esto, por el hecho de que lo único que deseamos es estimar incidencia, van a ser catalogados como descriptivos de tipo longitudinales, porque solamente queremos ver incidencia sin establecer relación causa o efecto. Esto sería todo con respecto a los estudios descriptivos. Quedamos a la hora.